en esta ocasión pensar en la Virgen María y en el Santo Rosario es hablar y decir muchas cosas, ¿no? Es profundizar en nuestro amor a Jesús. Esa es la idea, de alguna forma, ¿no? Es unidos con la Virgen María poder encontrarnos y unirnos a la vida de nuestro Señor Jesucristo, es junto con la Virgen María unirnos a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, es juntos con la Virgen María poder caminar con nuestro Señor Jesucristo como Él lo hizo en su vida pública, ¿no? Y es también, obviamente, que juntos con la Virgen María, unidos con la Madre de nuestro Señor, poder también unirnos a la pasión, a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para esta ocasión, en el transcurrir de esta charla, desearía, para que juntos podamos llegar a unas conclusiones, ¿no?, acerca de lo que significa para nosotros el rezo del Santo Rosario, ¿no? A través de las pequeñas reflexiones que iré haciendo, la idea sería que juntos podamos llegar, repito, a alcanzar como 2 o 3 conclusiones, ¿no?, de lo que significa el Santo Rosario. Primera conclusión sería que el Santo Rosario es una oración definitivamente contemplativa, el rezo del Santo Rosario nos lleva a una oración y al mismo tiempo a una reflexión o meditación, ¿no?, como hemos visto un poquito antes, acerca de la vida de Jesucristo nuestro Señor. Pero es verdad que es una oración contemplativa, ¿no?, porque vamos adentrándonos de alguna forma, de alguna manera, de una manera fundamental, llegamos a contemplar la vida, las virtudes de Jesús, nuestro Señor, durante su vida terrena, durante su vida pública. Y al ser una oración contemplativa, pues nos permite, incluso mientras estamos realizando cualquier actividad, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, aunque estemos realizando, caminando, viajando, repito, realizando cualquier actividad, poder incluso, aún en esas circunstancias, poder estar con Jesús, ¿no?, a través del rezo del Santo Rosario, ¿no? De hecho, el Rosario nos lleva a una acción importante, en la cual ya nuestra actividad puede ser o es santificada por la contemplación de los misterios de la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una segunda conclusión a la que iremos llegando a través de las reflexiones que iremos viendo a lo largo de esta hora de charla, sería que a través del rezo del Santo Rosario vamos adquiriendo un amor mayor, más grande a Jesús, obviamente por medio de su Santísima Madre, ¿no?, la Santísima Virgen María. Esa es otra de las ideas o conclusiones a las que tenemos que llegar, ¿no? Rezar el Santo Rosario es llegar a amar
con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, alma, a Jesús, ¿no? Y qué mejor por medio de su madre y también nuestra madre, la Virgen María. Y una tercera conclusión a la que podemos llegar finalmente es que el rosario, el rezo del Santo Rosario definitivamente es muy eficaz, ¿no? Eso lo iremos viendo, ¿no? En el transcurrir de esta charla, ¿no? El rezo del Santo Rosario tiene una importante eficacia, ¿no? Muchos santos y santas que ha dado la Iglesia, muchos fieles católicos que a lo largo de su vida han rezado con fervor, con piedad, con fe. El rezo del Santo Rosario siempre han tenido la hermosa idea, ¿no? E intención de ir ofreciendo en su rezo, en los misterios, en los distintos misterios del Santo Rosario que van rezando, pues han ido poniendo pues diferentes intenciones, ¿no? Distintas intenciones, ¿no? Lo iremos viendo. Y es eficaz definitivamente porque ellos han llegado a la feliz idea y conclusión que esas peticiones, esas intenciones, obviamente el Señor les ha escuchado eh, porque han puesto esas intenciones pues con tanto fervor y con tanta fe en las manos de la Virgen, pues que definitivamente el Señor no puede negar nada a sus hijos, a sus hijas, cuando se lo piden con ese fervor, con esa fe, ¿no? Con esa sencillez de corazón. Yo he tomado para las reflexiones de esta charla algunas apreciaciones de algunos santos, ¿no? Que han hecho mucho bien, obviamente, a la Iglesia, ¿no? He tomado algo de San Luis María Griñón de Montfort, algo, ¿no? Pequeño texto del padre de San Pío de Pietrelcina, algunas ideas importantes sobre el Santo Rosario también en la voz del padre, del sacerdote Gabriele Amort, ¿no? Que fue un sacerdote que se dedicó por un buen tiempo al ejercicio de los exorcismos en la diócesis de Roma, ¿no? En Italia. Y el padre Amort, pues era un gran también devoto de la Santísima Virgen María. Algo de unas dos ideas del Santo Padre San Juan Pablo II, de su carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, el Rosario de la Santísima Virgen María, escrito el 16 de octubre del 2002. Y finalmente, al final de la charla, o en la parte conclusiva, quisiera también referirme a dos anécdotas que me gustaría compartir también con ustedes, ¿no? Sobre el Santo Rosario. ¿No? Una anécdota que me ocurrió personalmente y tiene como testimonio a mi abuela, a mi abuelita, que era una mujer muy devota de la Virgen y del Santo Rosario. Y una última anécdota que ocurrió hace ya muchos años en el Perú, en la ciudad de Lima, durante la época del terrorismo, ¿no? Que fue una época muy dura, muy difícil para el Perú, ¿no? Y esa anécdota me marcó mucho a mí, ¿no? Y quisiera pues compartirlo con ustedes al final de la charla, ¿no? Porque ese testimonio, esa anécdota tiene que ver mucho
con la Virgen María y el Santo Rosario. Me refería entonces al padre, al sacerdote, a San Luis María Griñón de Montfort, ¿no? Él escribió dentro de algunas obras marianas, él era también un gran devoto de la Virgen María, un libro titulado El admirable secreto del Santo Rosario, ¿no? Y en uno de sus textos, este libro, escrito, repito, por San Luis María Griñón de Montfort, hace referencia a que la Santísima Virgen María pidió, ¿no?, a Santo Domingo, ¿no?, el fundador de la Orden de los Predicadores, que expusiera a los fieles que recen el Santo Rosario, no solamente, ¿no?, explicarles a los fieles, ¿no?, que recen el Santo Rosario, que no solamente ellos, ¿no?, o nosotros, lo rezáramos con la finalidad de adorar y de glorificar a Jesucristo, ¿no? Eso obviamente está bien, pero la Virgen le decía a Santo Domingo que no solamente lo hiciéramos con esa finalidad, sino que también, unido a ello, pudiéramos regular nuestra propia vida y nuestras actividades y nuestras acciones con las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, seguramente a muchos de ustedes también, que cuando rezo, ¿no?, los misterios gozosos, viene a mi mente y a mi corazón una, una gracia en el corazón que va marcada por la ternura, por la dulzura, por la sencillez, por la paz que te transmite, por ejemplo, contemplar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Los misterios gozosos marcan sobre todo la infancia, la niñez, la infancia de Jesús, ¿no?, nuestro Señor, ¿no? Y es un misterio, los misterios gozosos que, por ejemplo, a mí me llevan a contemplar esa sencillez, esa ternura que transmite el contemplar el nacimiento, por ejemplo, repito, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pienso que esto era un poco lo que marcaba o remarcaba la Virgen a Santo Domingo, ¿no? Que nosotros los fieles busquemos a través del Santo Rosario glorificar al Señor, ¿no?, darle gloria, pero al mismo tiempo pues ir creciendo en esas virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, ¿no?, en el mismo texto, ¿no?, sobre el secreto admirable del Santo Rosario, dice San Luis María Griñón de Montfort: no hay que contentarnos con rezar vocalmente el Santo Rosario en honor a nuestro Señor Jesucristo y en honor a la Santísima Virgen María, sino ir meditando al mismo tiempo esos misterios sagrados, ¿no? Es decir, pues haciendo nuestro toda esa vida terrena, toda esa vida pública de Jesús nuestro Señor y también de la Virgen María, que la contemplación de esos misterios tomen o echen raíces en nuestros corazones, ¿no?, en nuestro espíritu, en nuestra alma. El Santo Rosario, rezado con la meditación de los misterios sagrados, es un sacrificio evidentemente de alabanza hacia Dios por el beneficio de nuestra redención y un devoto recuerdo de los sufrimientos, de la muerte y de la gloria de Jesucristo, ¿no? Alguna vez
leía sobre Santa Teresa de Jesús, que cuando ella meditaba la vida de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, cuando ella se encontraba, porque eso ocurre muchas veces en el ser humano, cuando se encontraba agobiada o con tentación, ¿no? de nostalgia, de sufrimiento, de dolor en su interior, en su corazón, lo que ella contemplaba en esos momentos era justamente pues la pasión de Jesús, nuestro Señor, ¿no? Y ella se transportaba interiormente hacia el huerto de Getsemaní, ¿no? Y en ese momento, pues de dolor, de angustia, de tentación, ¿no? De sufrimiento interior, pues lo único que hacía ella era pues imitar a Jesús, ¿no? Que como dice la Sagrada Escritura, simplemente repetía las mismas palabras, ¿no? Repetía las mismas palabras pidiéndole al Señor pues el consuelo, ¿no? Lo que hizo Jesús, es verdad, en el huerto de Getsemaní era repetir las mismas palabras pidiéndole al Padre que apartara de él el cáliz del sufrimiento, ¿no? Pero que no se hiciera lo que él quería, sino la voluntad del Padre. Pues eso era lo que hacía en esos momentos eh, la misma Santa Teresa de Jesús, ¿no? Se unía a la pasión de Jesús en Getsemaní para alcanzar la gracia del Señor, del consuelo interior, del consuelo espiritual, ¿no? De sentir que no estaba sola, que estaba Jesús en ese momento de sufrimiento. Pues es lo que nos recuerda este texto que acabamos de escuchar de San Luis María Griñón de Montfort, ¿no? En el momento, en aquellos momentos, ¿no? De tentación, de sufrimiento, ¿no? El texto de San Mateo dice que Jesús sentía en esos momentos terror y angustia, ¿no? Terror y angustia, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestra propia vida posiblemente hemos experimentado también en carne propia esos momentos de terror y de angustia, ¿no? Y son en esos momentos en donde el maligno quiere sacar provecho, ¿no? Entre comillas, para hacernos daño, para apartarnos de Dios, para aplastarnos, ¿no? En definitiva, ¿no? Y si han tenido la ocasión, seguramente que sí, ¿no? De ver, por ejemplo, esta significativa película, ¿no? De la pasión de nuestro Señor Jesucristo dirigida por Mel Gibson, en esa primera toma, ¿no? De inicio de película, en donde Jesús está orando justamente en Getsemaní. Cuando termina de orar, recordamos que se levanta el Señor y pisa la cabeza de la serpiente. Es una imagen que es verdad, que no aparece como tal en la Sagrada Escritura, pero en la película lo que se quería expresar con esa imagen es el triunfo, ¿no? El triunfo de la oración, ¿no? De la oración dirigida con el corazón hacia Dios para fortalecer el espíritu, y ese pisotón a la cabeza de la serpiente, pues es el triunfo de la oración sobre o por encima de la tentación, ¿no? Es una imagen que es muy, repito, muy significativa y que tiene que ver mucho pues con nuestra oración cuando lo hacemos con el corazón, ¿no? Los misterios dolorosos nos ayudan a contemplar pues ese momento crucial en la vida de Jesús,
nuestro Señor esa pasión, ese sufrimiento físico y también moral que nuestro Señor sintió, ¿no? Y definitivamente uno alcanza, aún dentro del dolor, aún dentro del sufrimiento que nosotros también podemos experimentar, pues la oración nos ayuda a fortalecer ese espíritu para poder afrontar la lucha del sufrimiento que nos ha tocado, que nos está tocando, que nos tocará, ¿no? En algún momento, ¿no? La oración nos ayuda, repito, a encontrar esa fuerza que el Señor nos da con generosidad. Y si se lo pedimos, obviamente, a través de su Madre, la Santísima Virgen, pues con mayor razón, ¿no? Con mayor razón. No hay que olvidar que la Santísima Virgen María ocupó toda su vida en meditar las virtudes y los sufrimientos de su Hijo, ¿no? Ella lo vivió, ¿no? Lo vivió también en carne propia, ¿no? La Santísima Virgen María estuvo siempre al lado de su Hijo, ¿no? Estuvo siempre a su lado, acompañándole en los momentos gozosos, acompañándole en los momentos dolorosos, acompañándole también en su vida pública y también, así como se unió al sufrimiento redentor de su Hijo, también lo acompañó y lo sigue acompañando en su gloria, ¿no? En su santa gloria. Pero obviamente, para que nosotros también podamos experimentar, vivir esos momentos de gloria, pues tenemos que antes transitar por la vía dolorosa o por aquella vía que el Señor nos pida, ¿no? Nos diga. Estando con la Virgen, nuestra Madre, y estando con Jesús, nuestro Señor, a nuestro lado, pues no hay problema, no hay peligro. ¿Cuáles son esos beneficios del Santo Rosario, rezados con fervor, con piedad, con devoción? Pues San Luis María Griñón de Montfort nos da como seis beneficios. Uno de ellos es que nos eleva al perfecto conocimiento de Jesús nuestro Señor, ¿no? Nos eleva a un perfecto conocimiento de Jesús nuestro Señor. Mientras uno más habla, conoce a una determinada persona, pues más amigo de esa persona va a ser, ¿no? Cuando uno le comparte sus penas, sus alegrías, sus proyectos, cuando recibe lo mismo de la otra persona, la va conociendo cada día más, ¿no? Pues lo mismo pasa con Jesús, ¿no? Mientras más contacto tenemos con Él, mientras más pensamos y contemplamos y arraigamos en nuestro corazón su vida terrena, más vamos a conocer al Señor. Hay una condición, ¿no? Que hoy la lectura del Evangelio del día de hoy nos lo recuerda, ¿no? Jesús eleva su oración al Padre y lleno de alegría, lleno del Espíritu Santo, le da gracias al Padre y le dice: te doy gracias, Padre, porque tú has escondido todas estas cosas o todos estos misterios, los has escondido a los sabios y a los entendidos, ¿no? Y se los has revelado a la gente sencilla, ¿no? A la gente humilde, a aquellos y aquellas personas que tienen un corazón dócil, abierto, dócil, obediente, puro, sencillo, ¿no? Esas personas son las que van a conocer de una manera más profunda
a Jesús, porque no están llenos de sí, ¿no? No están llenos de sus razones, no están llenos de sus lógicas meramente humanas, sino están abiertos y llenos, en todo caso, de la sencillez de Dios, ¿no? Entonces, esa es una de las condiciones importantes para conocer mejor a Jesús, ¿no? Rezando el Santo Rosario, obviamente, definitivamente, ¿no? Meditando las virtudes y los misterios, los distintos misterios en la vida de Jesucristo. Iremos conociendo mejor a nuestro Señor, pero también teniendo esa disposición del corazón, ¿no? No solo movernos por la lógica humana, ¿no? No solamente movernos por la mera razón humana, ¿no? No solo eso, sino eh, disponiendo mi corazón con humildad al Señor, ¿no? Y en esto la Virgen María nos da un gran ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces en su vida terrena la Virgen María habrá sido sobresaltada por tantas situaciones humanas, ¿no? Que se sentía seguramente en más de una ocasión sorprendida, ¿no? Sorprendida, incluso sin comprender muchas cosas, ¿no? Eh, Soy la madre del Señor, soy la madre del Salvador, soy la madre del Mesías, y miren dónde están haciendo, ¿no? Sí, pero si es el Hijo de Dios, ¿por qué es posible que estén haciendo en un pesebre junto con animales, ¿no? Y esto seguramente lo reflexionó la Virgen María con mucha sencillez, ¿no? Se sentiría sobresaltada por esa realidad que en ese momento le estaba superando, pero la Virgen María siempre estaba dispuesta, aún sin comprender, ¿no? Sin esa comprensión humana, a, a dejarse llevar por la humildad de su corazón, por ese amor, ¿no? Tan lleno de confianza en el Señor, ¿no? Pues el rosario nos eleva a ese perfecto conocimiento de Jesús, nuestro Señor, y la docilidad de tu corazón, y la docilidad, la humildad, la pureza de mi corazón, de nuestros corazones. Otro beneficio importante en ese ejercicio piadoso del Santo Rosario es que purifica nuestras almas, nuestro espíritu de todo pecado, ¿no? Se va purificando nuestra mente, se va purificando nuestro corazón, se va purificando nuestra mirada, se va purificando nuestro pensamiento, ¿no? Ese es un segundo beneficio importante y fundamental en el rezo del Santo Rosario. Un tercer beneficio es que nos permite vencer a nuestros enemigos. El principal enemigo del hombre, pues, es el demonio, ¿no? No el ser humano, ¿no? Habrán personas que de repente nos tienen alguna animadversión, habrán seres humanos, personas que de repente hasta planean hacernos algún tipo de daño, pero no hay que mirarlos como nuestros enemigos, ¿no? Sino pues como nuestros hermanos o hermanas que están siguiendo un camino equivocado. Pero nuestro enemigo, el adversario, con mayúscula, pues es el demonio, el maligno, ¿no? Que él es el que nos desea apartar del camino que Dios nos ha marcado. Rezar el rosario, rezar con fe y con fervor. El Santo Rosario es decirle a Dios: Señor, yo quiero estar contigo, ¿no? Protégeme, defiéndeme del maligno, apártame de sus garras, ¿no? Que no
que no me venza, ¿no? Que no me venza, ¿no? Yo confío, confío en ti, ¿no? Y en algún misterio del Santo Rosario, pues uno puede poner esa intención también, ¿no? Te pido, Señor, en este misterio que me apartes, ¿no? Que no me dejes vencer por la tentación, por el maligno, ¿no? Ese es un tercer beneficio. Un cuarto beneficio del ejercicio del Santo Rosario es que nos facilita las prácticas de las virtudes, ¿no? En la medida que uno va rezando el Santo Rosario, uno también va adquiriendo, va alcanzando esas gracias que necesitamos en nuestra vida, ¿no? Las virtudes, ¿no? Me parece en el tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, también escrita por San Luis María Griñón de Montfort, no me acuerdo ahora el capítulo, pero habla acerca de las virtudes, la Virgen María está llena de gracia, llena de virtud, de las virtudes, ¿no? Pero él enumera las virtudes, digamos, podemos decir así, más resaltantes, ¿no? De la Virgen María, ¿no? La humildad, la fe, la obediencia, la oración, la mortificación, la pureza, la caridad, la paciencia, la dulzura y la sabiduría, ¿no? Enmarca 10 virtudes, ¿no? Pues rezando el Santo Rosario también uno puede ir pidiendo estas virtudes a Jesús por medio de la Virgen María, ¿no? Y pedirle también como intención en algunos de los misterios, pues Señor, te pido que me concedas aquella virtud o aquellas virtudes que tú ves, que tú sabes que yo necesito, ¿no? Entonces, el ejercicio del Santo Rosario nos facilita a las prácticas y a la adquisición de las virtudes para nuestras vidas. Un quinto beneficio es que nos abraza en amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A medida que uno va rezando el Santo Rosario, vas también adquiriendo ese fuego del amor en tu corazón. Jesús te abraza, ¿no? Te vas uniendo, ¿no? En ese amor al Señor. Mientras uno más reza, mientras más uno ora, mientras más uno se ejercita en el rezo del Santo Rosario, menos rencor habrá en nuestros corazones, menos molestias o vanidad o orgullo habrá en nuestro corazón. Mientras más rezamos el Santo Rosario, habrá más caridad en nuestro corazón, habrá más amor en nuestro corazón. Y un sexto beneficio es que nos proporciona con qué pagar todas nuestras deudas con Dios y con los hombres, ¿no? Pues cuántas faltas, cuántos errores, cuántos pecados hayamos podido cometer, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Pues el ejercicio del Santo Rosario nos ayuda también a ir de alguna manera purificando aquellas faltas o pecados o reparaciones que necesariamente tenemos que realizar y pues lo que veíamos antes. Y así habrá también pues más amor en nuestro corazón, ¿no? Aquello que le dijo Jesús a la mujer pecadora, ¿no? Pues mientras más pecado ha podido haber, al mismo tiempo, más amor también esa persona ha podido recibir de Dios si se arrepiente, ¿no? Obviamente de sus pecados, ¿no? Esa mujer pecadora pues estaba derramando lágrimas porque sabía perfectamente
la cantidad de faltas y pecados que había cometido, muchos. Sin embargo, también se dio cuenta de cuánto amor recibió de parte de Dios, y eso a ella la conmovió, ¿no? Porque se sentía aplastada seguramente por sus muchos pecados, pero al mismo tiempo experimentó en su carne propia, ¿no? Ella experimentó personalmente el amor infinito que Dios le estaba ofreciendo, ¿no? En la medida que uno va rezando el Santo Rosario, pues también ahí va sintiendo, ¿no?, esa fealdad de nuestro o de nuestros pecados, y también el mucho amor que Dios nos tiene. Y en fin, ¿no? En la medida que uno va rezando el rosario, pues uno va consiguiendo todas aquellas gracias eh, que, que necesita, ¿no? Que necesita en su vida, ¿no? Puede ser que voy a cortar algunas de las ideas que tenía previamente para que pueda eh, ir alcanzar con el tiempo, pero quisiera compartir, como decía al inicio, también un texto, un pequeño texto corto de San Pío de Pietrelcina, gran devoto también él de la Virgen María, ¿no? Él le llamaba mamusia a la Virgen María, ¿no? Dialecto italiano, mamusia le llamaba, ¿no? ¿Qué quiere decir mamusia? Él le llamaba mamita, mamita a la Virgen María, ¿no? Con ese cariño, con ese afecto, con esa ternura. Me llamó mucho la atención eh, una cosa que leí de este texto referido a San Pío de Petrelcina. Dice que cuando y esto lo recuerda, ¿no? Ya grande, adulto, ya sacerdote, capuchino, él decía que él tenía el recuerdo siempre, ¿no? Desde que era niño, que a una determinada hora en su casa se reunía toda la familia para que al lado del fuego, de la chimenea, toda la familia se reunía, no a ver la televisión, ¿no? Obviamente, sino a rezar el Santo Rosario en familia, juntos, ¿no? Eso él lo recordaba siempre, ¿no? Siempre cuando tenía la ocasión de conversar con uno de sus frailes, de sus compañeros capuchinos, él le hacía esta referencia, ¿no? Nos reuníamos todos juntos en familia al lado de la chimenea a rezar el Santo Rosario, ¿no? Y esto, cuando lo leí, me llamó mucho la atención porque eh, esto es importante de recuperarlo, ¿no? A lo largo de las décadas, de los años, de las décadas, pues las familias cristianas, las familias católicas, han ido perdiendo esta sana tradición de rezar el Santo Rosario. Eh, y de allí yo pienso que vienen también muchos de los problemas que hoy nuestra sociedad está sufriendo, ¿no? Porque eh, a la par, ¿no? A la par, sin la oración, sin el rosario, sin la protección de la reina de las familias, que es la Virgen María, a la par, a esto unido al activismo, ¿no? Pues los hijos por su lado, el esposo que llega muy tarde a la casa después del trabajo, la madre pues que también tiene que salir a trabajar,
pues llego cansado, llega cansada, los hijos llegan después o llegan antes. Eh, pues ahí creo que van viniendo un poco los problemas que actualmente nuestra sociedad está sufriendo, ¿no? Yo me acuerdo una hermosa frase de niño también, que dice: familia que reza unida es una familia feliz, unida y bendecida por Dios. Eso no lo debemos de olvidar, ¿no? Si queremos ver una sociedad que mejore, si queremos ver niños y jóvenes con un futuro digno, personas de bien, si queremos que nosotros, los adultos, podamos vivir con coherencia nuestra vida, con ese respeto mutuo que nunca debe de faltar, pues no nos podemos inventar las cosas, ¿no? Tenemos que volver a la esencia, tenemos que volver a la fuente, tenemos que volver a la raíz. ¿Y cuál es esa fuente? ¿Cuál es esa raíz para poder vencer todos los obstáculos que la sociedad, que podemos encontrar hoy en la sociedad? Pues definitivamente esa fuente y esa raíz siempre va a ser Dios y la oración dirigida a Dios. Y el Santo Rosario es esa arma, ¿no? Como le llamaba también San Pío de Pietrelcina, esa arma espiritual que nos ayuda a vencer esos obstáculos que siempre en la vida vamos a encontrar, ¿no? En todo momento, ¿no? El demonio ha puesto su mirada sobre las familias, ¿no? Su misión, su tarea, su objetivo, uno de sus tareas y objetivos hoy es destruir la familia. Destruyendo la familia, destruye la sociedad. ¿Qué arma tiene el cristiano? ¿Qué arma tiene el católico? ¿No? El hombre y la mujer que creen en Dios. Pues un arma espiritual potente, ¿no? Poderosa, es el Santo Rosario, ¿no? Rezarlo, como diría San Pablo, a tiempo y a destiempo, ¿no? Esa es el arma que hoy tenemos que recuperar todos nosotros los católicos para poder vencer los obstáculos que la vida nos presenta y para vencer especialmente al maligno, ¿no? El adversario de siempre. Algo del Padre Amort, ¿no? Padre Amort, decía al inicio, es un sacerdote que falleció hace algunos años, hace 4 años, en el 2016, él falleció, y en una buena parte de su vida, de su ministerio sacerdotal, él se ejercitó en el exorcismo, ¿no? La lucha espiritual con el ritual del exorcismo, pues contra los espíritus inmundos. Y él decía, el padre Amort hablaba de que el rosario es la oración más poderosa que él conocía, que él tenía. Es la oración más poderosa. El padre Amort era un sacerdote también muy devoto de la Virgen Santísima, de la Virgen María. Entre otras cosas, el padre Amort decía, ¿no? Hablaba acerca de que un día un colega, ¿no? Un colega exorcista, escuchó que el demonio le decía, ¿no? Cada Ave María es un garrote en mi cabeza, ¿no? Eso decía el demonio, ¿no? Cada Ave María es un garrote en mi cabeza. Si los cristianos conocieran el poder del rosario,
yo ya estaría vencido. ¿No? Si los cristianos nos uniéramos en cadena rezando el Santo Rosario, pues dice el demonio, yo ya estaría vencido. O podemos aplicar con otras palabras, pues, o perdería de alguna forma mi fuerza, ¿no? Mi poder, mi influencia sobre las personas. Qué importante es realizar cadenas de oración, ¿no? Qué importante es. Y de esto hablaré un poquito en la anécdota final, ¿no? Sobre lo que ocurrió en el Perú hace algunos años con el terrorismo, ¿no? La cadena del rosario es importante, es fundamental, lo tendríamos que aplicar en estos tiempos especialmente. Entre otras cosas, el padre Amort dice también, hoy más que nunca el mundo tiene necesidad de oración y de meditación, ¿no? Hoy más que nunca el mundo tiene la necesidad de orar y de meditar, ¿no? Disponer de un tiempo en nuestra jornada, que puede ser muy larga y puede ser muy fatigosa, pero con mayor razón tenemos que dedicarle un tiempo, y yo diría un buen tiempo en el día, a la oración y a la meditación. Es necesario, ¿no? Es necesario, porque si no, el espíritu se, se nubla, ¿no? El espíritu se va fatigando, el espíritu va perdiendo la sal, la luz y la sal de la cual nos habla nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Repito entonces una vez más, hoy más que nunca, nuestro mundo, cada uno de nosotros tiene la necesidad de orar y de meditar. Y lo que les decía antes, ¿no? Recogiendo también aquella experiencia del mismo San Pío de Pietrelcina. ¿Cuál es el peligro más evidente para la sociedad?, se pregunta el padre Gabriel Amort. Y él responde, el peligro más evidente para la sociedad hoy es la ruina de las familias. La ruina de las familias. El ritmo de vida, ¿no?, que vive hoy el ser humano actualmente ha roto la unidad de la familia de alguna manera, ¿no? Se comparte muy poco, se comparte el tiempo muy poco, dice con mucha razón del padre Amort. Se comparte muy poco y a veces esos muy pocos minutos, ¿no?, que se comparte no se habla, ¿no? Porque en esos pocos minutos, dice el padre Amort, se prefiere ver la televisión. Claro, él está hablando de algunos años atrás, ¿no? Pero hoy a la televisión podemos unir pues los medios modernos, tecnológicos, que si no se saben usar, son un peligro, ¿no? Porque los medios tecnológicos en la actualidad, pues puede ser un gran bien, ¿no? Como ahora, por ejemplo, ¿no?, que nos podemos comunicar a través de este medio. Pero si no se utiliza bien estos medios o de forma muy exagerada, puede ocasionar lo que dice el padre Amort, romper realmente la unidad en la familia, ¿no? A veces hay, y eso me lo contó hace ya algunos años atrás, algunos familiares míos, ¿no? Me dicen, mis primas, me dicen, no, mira, oye, Raúl, cuando nos comunicamos con Mario, ¿no? Mario es el hermano de estas primas mías, mi primo, que vive en Estados Unidos, pues estamos siempre con el WhatsApp, pues comunicándonos, ¿no? Y mira, qué gracioso, ¿no? Él vino, ¿no? Él había venido después de muchos años a visitar a la familia, y estaban mis primas y mi primo,
¿no? Ya no había necesidad de estar con esta comunicación, ya estaban juntos, pero por la costumbre, pues mientras iban conversando, pues mi primo iba conversando por su lado y mis primas iban conversando por su lado, con otras personas. Pero se dieron cuenta, menos mal, se dieron cuenta de lo que estaban haciendo eh, recapitularon, ¿no? Se dieron cuenta del error que estaban cometiendo. Pero esto es algo muy común que hoy está viviendo. Falta esa comunicación personal, ¿no? Que es tan importante en las familias, ¿no? Y lo que dice el Padre Amor es esto, ¿no? Es esto, ¿no? Y se hace una pregunta. ¿Dónde están las familias que rezan el Santo Rosario? ¿Dónde están esas familias que rezan el Santo Rosario? ¿Dónde están? ¿No? Tienen que estar, ¿no? Tienen que estar. María es la reina de las familias, es la que protege los hogares, es la que une en la caridad a sus hijos. Y bien, termina diciendo el Padre Amor, el rosario es el arma capaz de dar la paz a la sociedad, al mundo entero, ¿no? Porque es una oración y al mismo tiempo nos ayuda a la meditación que puede ir transformando los corazones, las mentes, los espíritus, ¿no? Y vencer las armas del enemigo, ¿no? Vencer las armas del enemigo. El enemigo es muy hábil, ¿no? El demonio es bastante astuto, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con él, ¿no? Sabe cómo entrar en la vida del ser humano. Bueno, hay dos anécdotas que me gustaría compartir con ustedes, que repito, tiene que ver con el Santo Rosario. Una de estas anécdotas me pasó a mí personalmente. Yo me acuerdo, yo viví gran parte de mi vida con mis padres y con mi abuelita materna. Y yo desde niño siempre cuando veía a mi abuelita, más de una vez, siempre la veía en un lugar de la casa, mirando siempre fija un cuadro que aún hoy mis padres lo conservan, del Sagrado Corazón de Jesús, y con su rosario en la mano, ¿no? Y más de una vez la vi ahí rezando y llorando, ¿no? Derramando muchas lágrimas. Yo nunca le pregunté por qué lloras, ¿no? Eh, pero me causaba mucha emoción esa actitud, ¿no? Ese gesto de mi abuelita. Vísperas de su muerte, nosotros estábamos en la habitación rezando el rosario. Y me acuerdo, nosotros ni imaginábamos que en la madrugada la íbamos a llevar al hospital y horas más tarde ella iba a fallecer. Y me acuerdo hasta el día de hoy cuando ella llegaba a las palabras de ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, ella levantaba la voz, ¿no? Todo lo demás lo rezaba con dificultad, ¿no? Con voz muy débil, ¿no? Ella seguramente ya estaba luchando sus últimas horas de su vida, ¿no? Pero cuando llegaba ese momento, ¿no? Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, ella levantaba la voz, ¿no? Eso me quedó bastante marcado. Y, y gracias al ejemplo, ¿no? Que yo recibí de ella, hoy puedo decir que el Santo Rosario también para mí es una, sino la oración predilecta, ¿no? De mí, ahora ya como sacerdote, ¿no? El ejemplo que yo recibí
de ella, ¿no? Y ahí qué importante es para las futuras vocaciones también, que siempre esté la familia allí, ¿no? Dando ese ejemplo, ese testimonio de oración, y qué mejor con el rezo del Santo Rosario. Y finalmente, con esta otro testimonio o anécdota, deseo terminar esta charla. Eh, Hace muchos años el Perú vivió momentos muy difíciles con el terrorismo, ¿no? Muchos muertos, mucha gente herida, malherida, muchas familias marcadas por el dolor, por algún ser querido que murió a causa del terrorismo, o niños jóvenes que fueron con engaños reclutados para ingresar, ¿no?, a uno de los grupos del terrorismo, de Sendero Luminoso especialmente. Un 16 de julio de 1992 ocurrió uno de las acciones más criminales que pudo haber desarrollado el terrorismo, ¿no? Sendero Luminoso, en Lima. Pusieron un coche bomba, al lado de un edificio, en un distrito muy transitado, muy céntrico en Lima. Era de noche. Y el coche explotó. Y explotó matando a más de 80, 90, 100 personas y dejando a más de 200 heridos. Y, y una de las imágenes que más, digamos, conmocionaron a la gente, fue la de un señor, un padre de familia, que apareció, ¿no?, ahí, en esos momentos. Las imágenes lo grababan, el edificio totalmente destruido, y las imágenes grababan a este señor que gritaba, ¿no?, llorando, con un desgarro terrible, ¿no? Y mencionando el nombre de una persona, ¿no? Lo llamaba, ¿no? Era su hijo, ¿no? Porque sabía que su hijo estaba en la casa, en el departamento en ese momento, ¿no? Y lo llamaba y lo gritaba, y gritaba, y desesperado. Pues bien, su hijo fue una de las víctimas de esa noche, ¿no?, del terrorismo, ¿no? Su hijo murió. Y él dijo una frase que quedó grabado en la mente y en el corazón de muchas personas, ¿no? Él gritó: no nos vencerán, no nos vencerán, decía él, ¿no? Lo entrevistaron días después, ¿no? Y el periodista le decía, ¿a qué se refería? No nos vencerán, ¿no? Obviamente, pues el Señor decía, él hablaba, ¿no?, de Sendero Luminoso, de los terroristas. No nos podrán vencer, ellos no nos podrán vencer. Y el periodista le volvió a preguntar: ¿y cómo usted piensa vencerlos, ¿no? ¿Cómo se vengará usted de ellos, ¿no? Le decía prácticamente. Y este señor, que se llama Osvaldo Cava Gárate, él decía: yo conozco una forma cómo vamos a vencer no solo el terrorismo, sino a aquellos que están moviendo a estas personas a hacer daño, haciendo alusión de forma indirecta, pues, al maligno. Y él dijo: con esta arma los venceremos, ¿no? Y mostró el Santo Rosario, ¿no? Mostró un rosario.
¿no? Lo mostró así en cámaras, ¿no? Y decía, con esta arma vamos a vencer, ¿no? Vamos a acabar con el terrorismo y vamos a acabar con esos espíritus, aunque eso ya no lo dijo, pero lo daba a entender, ¿no? Aquellos que están moviendo al terrorismo a hacer daño. Fíjense, ese hombre, Osvaldo Cava Gárate, se reunió con muchos familiares que habían perdido también a sus seres queridos por el terrorismo. Y prácticamente a diario o interdiario se reunían a rezar el Santo Rosario. Hacían cadenas de oración, ¿no? Lo que les refería minutos antes. Ellos se unieron en cadena con una finalidad, pedir a la Virgen María que interceda por el fin de Sendero Luminoso, por el fin del terrorismo, la cadena de oración, la cadena del Santo Rosario, la eficacia, la eficacia. Un año, 2 años después, este mismo canal de televisión volvió a entrevistar a este hombre, Osvaldo Cava Gárate, que era, digamos, la persona que había unificado eh, con otras personas había él organizado este grupo de oración, estos grupos de oración, estas cadenas del Santo Rosario para pedir el fin del terrorismo. Y curiosamente, ¿no? En esta entrevista, cosa que yo en ese momento yo no me di cuenta, yo no me acordaba, después con el paso de los años contrasté esta información y me di cuenta del milagro que había ocurrido en el Perú, es que en fechas marianas, los cabecillas más importantes de Sendero Luminoso habían sido detenidos, atrapados. Faltaba uno, que era el cabecilla principal de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, ¿no? Quien hasta hoy sigue detenido, preso, ¿no? Él fue detenido un 12 de septiembre, ¿no? El dulce nombre de la Virgen María, ¿no? Es decir, la Virgen Santísima escuchó, ¿no? El pedido, el ruego, la súplica de sus hijos que se habían reunido en buena cantidad para pedirle a su madre, para suplicarle con fe, con fervor, el fin del terror, el fin del terrorismo, ¿no? Que se detuviera, ¿no? Y la Virgen, que es buena, que es madre, sabe escuchar también el ruego de sus hijos. Muchas veces no va a ocurrir en un instante, ¿no? A veces demorará un poco más, a veces demorará un poco menos, pero en definitiva, lo que nos queda a nosotros, ¿no? Los hijos de la Virgen María, es nunca desanimarnos en la oración y perseverar en ello, ¿no? Nunca desanimarnos en la oración y siempre perseverar, pedirle. Hoy estamos viviendo situaciones muy difíciles, ¿no? Especialmente con la pandemia, ¿no? Y otros graves y grandes problemas. Problemas nunca van a faltar, siempre habrán, eh, pero lo que nos queda a nosotros como fieles católicos es saber que no estamos solos, ¿no? Que tenemos una madre, que ella intercede por nosotros y que tenemos que constantemente pedir su ayuda, ¿no? Su maternal protección para que a través de ella su Hijo Jesucristo nos cuide, nos proteja, nos defienda de todo mal. No olvidemos entonces todo esto, ¿no? que hemos visto juntos
el Santo Rosario como oración contemplativa que nos mueve, ¿no?, a una acción para gloria de Dios y para beneficio de nuestros hermanos, realizando esa acción con Jesucristo y con su Madre, la Santísima Virgen María. No olvidemos que rezar el rosario nos ayuda cada vez más a amar a Jesús nuestro Señor, a imitar incluso sus propias virtudes por medio de la Virgen María. Y no olvidemos que el Santo Rosario es una oración eficaz, es una oración eficaz. Lo que tú desees, lo que tú pidas, esas buenas intenciones que tú quieres poner en uno de los misterios del Rosario, que sepas que la Virgen te escucha, ¿no?, y que sepas que ella va a interceder, ¿no?, por esa intención ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Con mis mejores deseos, les agradezco por su paciencia, por este tiempo que hemos estado juntos, y donde creo que juntos hemos podido pues tener más amor, poquito, ¿no?, de ese amor que siempre tenemos que ofrecerle a nuestra Madre todos los días, ¿no? Ella es la Madre llena de amor, llena de ternura, llena de paciencia, y desea que nosotros, sus hijos, podamos nunca jamás desvincularnos de su Hijo Jesucristo, y para eso ahí está la Madre para ayudarnos y protegernos. Muchas gracias, ¿no? Dios les bendiga. Maria, danza insieme a noi, Maria, siamo i figli tuoi, Maria, prendi i nostri cuori, Maria, portali al Signore.